Empezó la guerra de precios de los vehículos eléctricos y Toyota cambió las reglas del juego. Durante años, fabricantes como Tesla, Ford y Volkswagen marcaron las reglas, manteniendo altos los precios de los y convenciendo a los compradores de que la asequibilidad era un sueño lejano. Pero el audaz movimiento de Toyota ha roto esa ilusión. Ahora, todos los fabricantes de automóviles se enfrentan a una disyuntiva: bajar los precios o perder clientes. En el momento en que una empresa baja los precios, el resto debe seguirla. Un efecto dominó que podría hacer que los vehículos eléctricos no solo fueran competitivos con los coches de gasolina, sino incluso más baratos. ¿Es este el momento en que los se convierten en el nuevo estándar, o se avecina una disrupción aún mayor? La obra maestra de Toyota. Toyota no solo ha bajado los precios, sino que ha puesto patas arriba todo el sector de los vehículos eléctricos. Durante años, los fabricantes de automóviles justificaron los elevadísimos precios de los vehículos eléctricos alegando el elevado coste de las baterías, los cuellos de botella en la cadena de suministro y la limitada capacidad de producción. Se hacía creer a los compradores que la asequibilidad era imposible, pero Toyota encontró el fallo en esa lógica y lo explotó. Una audaz asociación con GAC, uno de los fabricantes de automóviles más eficientes de China. GAC ha perfeccionado la producción en masa sin sacrificar la calidad. Y Toyota aprovechó esa experiencia para reducir costes. En lugar de pasarse años reinventando su propia cadena de suministro de vehículos eléctricos, Toyota se integró en un sistema ya existente y lo puso a su servicio. Luego se produjo un cambio aún mayor. Mientras que la mayoría de los vehículos eléctricos utilizan costosas baterías de iones de litio con materiales poco comunes como el cobalto y el níquel, Toyota dio un paso calculado hacia las baterías de fosfato de hierro y litio. Son más baratas, más duraderas, se cargan más rápido y requieren menos mantenimiento, todo ello sin comprometer el rendimiento. Esta decisión recortó enormemente los costes de producción. Toyota también ha aprovechado sus décadas de experiencia en la fabricación mundial para bajar aún más los precios. A diferencia de las empresas emergentes que aún luchan por escalar, Toyota ya ha optimizado todos los aspectos de la producción, desde el abastecimiento de materias primas hasta el montaje final, eliminando las ineficiencias a cada paso. El resultado es un vehículo eléctrico de alta calidad y bajo coste que está sacudiendo el mercado. Pero esto es algo más que un movimiento competitivo, es un desafío directo a los grandes nombres de la industria. Y una empresa, en particular, está ahora en el punto de mira. El modelo más rentable de Tesla acaba de naufragar. Tesla se consideraba la única opción real para quienes querían un vehículo eléctrico de alta tecnología y larga autonomía. La empresa marcó la pauta y sus competidores se esforzaron por seguirle el ritmo, pero el dominio de Tesla tenía un precio. Literalmente, el Tesla Model E, uno de los vehículos eléctricos más exitosos de la marca, tiene un precio que resulta inalcanzable para muchos consumidores. Esa estrategia funcionó cuando no había otras alternativas, pero Toyota acaba de reescribir las reglas. El nuevo utilitario deportivo eléctrico de $13,000 no solo es más barato que el modelo I de Tesla, sino que es tanto más asequible que cambia por completo las expectativas de los consumidores. De repente, la elección no es entre un coche de gasolina y un costoso vehículo eléctrico. Ahora hay una opción que es a la vez eléctrica y más barata que la mayoría de los coches de gasolina del mercado. Este es el escenario de pesadilla de Tesla. Toda la estrategia de precios de la empresa está ahora en entredicho. Tesla siempre se ha basado en su marca premium para justificar precios más altos. Pero, ¿qué ocurre cuando los consumidores se dan cuenta de que ya no necesitan pagar más por un vehículo eléctrico de alta calidad? Tesla se encuentra ahora ante un dilema. Si baja los precios para competir, reduce sus márgenes de beneficio. Si mantiene los precios altos, corre el riesgo de perder una parte enorme del mercado en favor de Toyota. Las implicaciones van más allá de un solo modelo. Si Toyota puede ofrecer un utilitario deportivo eléctrico a este precio, ¿qué les impide aplicar la misma estrategia de reducción de costes a futuros modelos? Tesla construyó su imperio sobre la idea de que era el futuro del transporte. Pero, ¿qué ocurre cuando otra empresa hace que ese futuro sea más asequible, más práctico y más accesible para las masas? Ahí es donde las cosas se ponen aún más sorprendentes. El nuevo vehículo eléctrico de Toyota no es solo una opción de bajo coste. Es un coche impresionantemente bien equipado que desafía las expectativas. ¿Qué obtienes por 13,000 euros? ¿Un vehículo eléctrico económico? Piénsalo otra vez. No se trata de un coche económico sin más.
El nuevo utilitario deportivo eléctrico de Toyota está repleto de características que lo convierten en un serio competidor, incluso frente a modelos mucho más caros. El interior es una característica destacada. Una enorme pantalla táctil de 14 pulgadas domina el salpicadero, ofreciendo una experiencia moderna y de alta tecnología que rivaliza con los vehículos eléctricos de lujo. El habitáculo está cuidadosamente diseñado, con materiales de primera calidad que no parecen baratos. Toyota no solo se ha centrado en la asequibilidad, ha construido un vehículo que la gente realmente quiere conducir. Las prestaciones son igual de impresionantes. El modelo básico incorpora una batería de fosfato de hierro y litio capaz de recorrer hasta 500 km con una sola carga. Las velocidades de carga son competitivas con vehículos eléctricos mucho más caros, con capacidades de carga rápida que reducen significativamente el tiempo de inactividad. Para la mayoría de los conductores, esto significa que la ansiedad por la autonomía ya no es una preocupación. La practicidad es otro argumento de venta clave. Se trata de un utilitario deportivo de tamaño completo, que ofrece el espacio y la comodidad que demandan los consumidores modernos. A diferencia de los vehículos eléctricos compactos que obligan a los compradores a renunciar al tamaño, el modelo de Toyota garantiza que la asequibilidad no significa sacrificar la practicidad. Las familias, los viajeros y los habitantes de la ciudad encontrarán que este vehículo satisface sus necesidades sin arruinarse. Toyota no solo ha lanzado un vehículo eléctrico, ha cambiado las reglas del juego. No se trata de hacer asequibles los vehículos eléctricos, se trata de convertirlos en la elección obvia. La cuestión ya no es si los vehículos eléctricos son el futuro, la verdadera cuestión es con qué rapidez se verá obligada la industria a ponerse al día, porque Toyota no está jugando solo para el mercado actual. Este es el comienzo de algo mucho, mucho más grande. El movimiento más audaz de Toyota, vender con pérdidas. Toyota está dispuesta a perder dinero ahora para ganar en el futuro. Parece un movimiento arriesgado, pero no se trata de una decisión empresarial ordinaria. Es un juego de poder estratégico. Toyota ha optado por vender su revolucionario vehículo deportivo utilitario eléctrico con pérdidas, una decisión que va en contra de la lógica empresarial tradicional. En el mundo del automóvil, las estrategias de precios se construyen en torno a la generación de ingresos por unidad vendida, pero Toyota no piensa en el beneficio inmediato, sino en dominar el mercado a largo plazo. Esta estrategia no es nueva. Algunas de las mayores empresas del mundo la han utilizado con éxito para consolidar su control sobre un sector. Amazon lo hizo con el comercio electrónico, vendiendo productos con márgenes ínfimos para dominar el comercio minorista, antes de centrar sus ingresos en la computación en nube y los servicios digitales. Tesla hizo algo parecido, sacrificando la rentabilidad a corto plazo para aumentar la producción, ampliar la infraestructura y controlar el espacio de los vehículos eléctricos. Ahora, Toyota está empleando el mismo método para hacerse con el control de la siguiente fase del mercado de vehículos eléctricos. Al fijar un precio tan bajo para este utilitario deportivo eléctrico, Toyota está creando un efecto dominó. Si sus competidores quieren seguir siendo relevantes, no tendrán más remedio que reaccionar. No se trata solo de poner el vehículo eléctrico al alcance de más gente, se trata de forzar un cambio en toda la industria. Los fabricantes de automóviles que antes confiaban en vender vehículos eléctricos con márgenes elevados deben replantearse ahora sus modelos de precios, sus cadenas de suministro y sus estrategias de rentabilidad. Toyota no se limita a vender un coche, está comprando la fidelidad de sus clientes, ampliando su presencia en el mercado y preparando el terreno para futuras fuentes de ingresos. Tiene una larga historia de innovación y dominio, desde ser pionera en tecnología híbrida hasta establecer estándares mundiales de fiabilidad. Ahora se está posicionando como líder de la movilidad eléctrica asequible, un papel que le dará el control no solo de las ventas de vehículos, sino también de los servicios, el software y la infraestructura. La pregunta es, ¿cómo responderá el resto de la industria automovilística? El mercado se encuentra ahora en territorio desconocido, y esto es solo el principio de la batalla que se avecina. El mercado de los vehículos eléctricos acaba de convertirse en una zona de guerra. Durante mucho tiempo, los vehículos eléctricos se consideraron productos de gama alta, con precios que limitaban su acceso a un selecto grupo de compradores. Esa realidad ya no existe. La decisión de Toyota de lanzar un vehículo deportivo utilitario eléctrico por una fracción del coste de sus competidores ha sumido al sector en el caos. Las empresas que antes dependían de márgenes elevados para sostener sus programas de vehículos eléctricos se apresuran ahora a reaccionar. Los grandes nombres del sector están ahora bajo presión. Ford,
General Motors y Volkswagen llevan años desarrollando líneas de vehículos eléctricos, invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo, fabricación y redes de recarga. Esperaban competir con Tesla, pero no estaban preparados para la repentina caída de precios de Toyota. Ahora se enfrentan a una difícil disyuntiva: recortar los precios para seguir siendo competitivos o arriesgarse a perder una parte significativa del mercado. Por su parte, Build Your Dreams, el principal fabricante chino de vehículos eléctricos, se encuentra en una situación aún más precaria. Ha sido el líder en vehículos eléctricos asequibles, ofreciendo modelos a precios significativamente más bajos que Tesla. Pero la nueva estrategia de Toyota ha puesto a Build Your Dreams en una situación difícil. Si no reacciona, corre el riesgo de perder su ventaja. Si baja aún más sus precios, podría perjudicar su propia rentabilidad. Todos los fabricantes de automóviles se enfrentan a la misma realidad. Los vehículos eléctricos ya no pueden tener un precio superior. Se rompe la ilusión de que los coches eléctricos deben ser caros. A medida que más empresas se apresuren a recortar costes y reducir precios, la guerra de precios de los vehículos eléctricos se recrudecerá. La carrera a la baja ha comenzado, y los que no se adapten puede que no sobrevivan. Sin embargo, las consecuencias de esta batalla van más allá de los fabricantes de automóviles. El movimiento de Toyota está remodelando la industria del transporte en general, acelerando una tendencia que muchos pensaban que llevaría décadas. Puede que la mayor víctima no sea Tesla o Build Your Dreams, sino los propios coches de gasolina. ¿Acaba Toyota de acelerar la muerte de los coches de gasolina? Si los vehículos eléctricos son ahora más baratos que los de gasolina, ¿qué argumento queda? Durante décadas, la asequibilidad fue el principal argumento de venta de los vehículos de gasolina. Ofrecían un coste inicial inferior al de los vehículos eléctricos, lo que los convertía en la opción por defecto para la mayoría de los consumidores. Aunque los coches eléctricos eran alabados por su eficiencia y sus ventajas medioambientales, su elevado precio los dejaba fuera del alcance del comprador medio. Eso ya no es así. El último vehículo eléctrico de Toyota no es solo un competidor de los modelos eléctricos de gama alta, sino un rival directo de los coches de gasolina. A este precio, elegir un vehículo eléctrico es ahora la decisión más económica. Los consumidores que antes dudaban en cambiar debido al coste ya no tienen motivos económicos para retrasar la transición. La noción anticuada de que los coches eléctricos son un lujo ha muerto oficialmente. Las implicaciones de este cambio van mucho más allá de los concesionarios de automóviles. La industria automovilística, la petrolera e incluso los gobiernos notarán el impacto. Las gasolineras, que dependen de un flujo constante de ventas de combustible, podrían tener dificultades para mantener su negocio a medida que más conductores carguen sus coches en casa o en estaciones de carga públicas. Los talleres especializados en motores de combustión interna verán disminuir su clientela, ya que los vehículos eléctricos requieren menos piezas móviles y un mantenimiento mucho menor. El efecto dominó podría sacudir todo el ecosistema del transporte. Incluso los gobiernos se enfrentarán a retos inesperados. Muchos países han fijado plazos para la retirada progresiva de los coches de gasolina, suponiendo que los vehículos eléctricos tardarían años en alcanzar la paridad de precios. Ahora que este cambio se está produciendo a un ritmo acelerado, es posible que los responsables políticos tengan que ajustar sus estrategias. En lugar de subvenciones, podrían centrarse en ampliar la infraestructura de recarga, garantizando que las ciudades y las carreteras puedan acoger el creciente número de vehículos eléctricos en circulación. Ya está escrito, la transición a los vehículos eléctricos ya no es un proceso lento y gradual, está ocurriendo ya. La barrera de la asequibilidad, que era el principal obstáculo para la adopción generalizada, se ha derrumbado, pero aunque este cambio resuelve un problema importante, introduce otros nuevos. El rápido declive de los coches de gasolina podría dejar a las industrias luchando por adaptarse, a los trabajadores en transición y a las infraestructuras luchando por seguir el ritmo. No se trata solo de una nueva era del transporte, es una revolución económica y estructural. La cuestión ya no es si los vehículos eléctricos tomarán el relevo, sino si el mundo está preparado para ello. La infraestructura del vehículo eléctrico, pesadilla de la que nadie habla. Puede que Toyota haya resuelto el problema de la asequibilidad, pero hay un nuevo obstáculo en el camino, que podría detener el avance de la revolución eléctrica. La verdadera cuestión ya no es si los consumidores pueden permitirse los vehículos eléctricos. La cuestión es si la infraestructura puede seguir el ritmo del aumento de la demanda. El número de estaciones públicas de recarga sigue estando muy por debajo de lo necesario para su adopción masiva.
Aunque en las grandes ciudades han aumentado las opciones de recarga, muchas regiones aún carecen de la infraestructura necesaria. Si millones de nuevos vehículos eléctricos llegan a las carreteras, ¿habrá suficientes estaciones de recarga? Y lo que es más importante, ¿serán lo bastante rápidas para satisfacer las necesidades de los conductores? Toyota ya está pensando en el futuro. Ha empezado a asociarse para ampliar las redes de recarga rápida e invertir en nuevas tecnologías de recarga. A diferencia de Tesla, que construyó su propia red exclusiva, Toyota está trabajando con terceros proveedores para crear un sistema que dé soporte a todos los propietarios de vehículos eléctricos. Esta estrategia podría ser la clave de la adopción masiva, pero la magnitud del reto es inmensa. Ampliar la infraestructura lleva tiempo y, sin una red bien desarrollada, los nuevos propietarios de vehículos eléctricos pueden verse frustrados por los largos tiempos de espera o el acceso limitado a la recarga. La carga en casa es otro problema importante. Muchos compradores potenciales viven en edificios de apartamentos, viviendas compartidas o zonas donde la carga en casa no es una opción. La instalación de estaciones de recarga en complejos residenciales es costosa y lenta, lo que deja a muchos conductores urbanos en desventaja. Las estaciones de recarga en los lugares de trabajo siguen siendo limitadas, y los viajes de larga distancia siguen siendo una preocupación para muchos conductores que temen quedarse tirados sin un punto de recarga a la vista. La carrera para resolver este problema no ha hecho más que empezar. Gobiernos, empresas energéticas y fabricantes de automóviles deben trabajar juntos para construir la infraestructura necesaria para su adopción generalizada. Sin ella, la promesa de vehículos eléctricos asequibles puede verse retrasada por limitaciones prácticas, convirtiendo el entusiasmo en frustración para millones de compradores potenciales. Pero hay otro factor importante en juego: el alcance de Toyota es global. Y si este coche va a sacudir de verdad la industria, tiene que ir más allá de un solo mercado. Esto plantea la siguiente gran pregunta: ¿llevará Toyota este utilitario deportivo eléctrico a Estados Unidos y Europa? Si lo hace, podría cambiar el juego por completo. El problema de EU y Europa: ¿llegará algún día este utilitario deportivo? Que este coche exista no significa que se pueda comprar. El lanzamiento del innovador utilitario deportivo eléctrico de Toyota a un precio asombrosamente bajo ya ha trastornado el mercado. Pero aún queda un obstáculo importante. Aunque este vehículo está llamado a sacudir la industria del automóvil en determinadas regiones, hacerlo llegar a los consumidores de EU y Europa es una batalla totalmente distinta. ¿Los obstáculos? Un entramado de complejos retos reglamentarios, normas de seguridad y bloqueos políticos que Toyota debe superar antes de que este vehículo pueda llegar a un público mundial. La aprobación reglamentaria es el primer reto y el más inmediato. A diferencia de los mercados con menos restricciones, tanto EU como Europa tienen estrictos requisitos de pruebas de choque que todo nuevo modelo debe superar. Estas pruebas incluyen colisiones a alta velocidad, evaluaciones de la seguridad de los peatones y comprobaciones de la integridad estructural para garantizar que los vehículos cumplen las normas de seguridad más estrictas. Aunque Toyota tiene un sólido historial de fabricación de coches seguros, adaptar un vehículo fabricado para otro mercado para que cumpla estas leyes no es tarea fácil. La empresa puede tener que reforzar los componentes estructurales, ajustar los sistemas de despliegue de los airbag e incluso modificar la protección de la batería del vehículo para cumplir los estrictos protocolos de seguridad de estas regiones. Más allá de la seguridad, los aranceles y las políticas comerciales añaden otra capa de complejidad. En EU, los aranceles a la importación de vehículos eléctricos fabricados en el extranjero suponen una importante barrera de costes. Si Toyota tuviera que sacar este vehículo de sus instalaciones de producción actuales, el precio podría aumentar drásticamente, lo que lo haría menos competitivo. Una forma de evitarlo sería producirlo en el país, pero establecer nuevas plantas de fabricación o reequipar las existentes requiere grandes inversiones y mucho tiempo. El mercado europeo plantea problemas similares, ya que los impuestos a la importación y las normativas sobre emisiones podrían obligar a Toyota a realizar ajustes en el diseño del vehículo o afrontar costes más elevados. También están los incentivos que los gobiernos ofrecen a los vehículos eléctricos para fomentar su adopción, mientras que los compradores de ciertas regiones se benefician de sustanciosos créditos fiscales o descuentos. El modelo de Toyota podría no cumplir los requisitos automáticamente.
Algunos países dan prioridad a los fabricantes locales o exigen composiciones específicas de baterías para poder optar a los incentivos. Esto significa que Toyota tendría que colaborar estrechamente con los responsables políticos para garantizar que su vehículo cumple los criterios necesarios para seguir siendo asequible. Pero puede que el reto de Toyota no provenga en absoluto del gobierno. Proviene de las expectativas de los consumidores. Los mercados norteamericano y europeo exigen algo más que asequibilidad. Esperan un mayor nivel de refinamiento, tecnología y autonomía. Aunque este utilitario deportivo es rompedor por su precio, puede necesitar características adicionales para atraer al público occidental. Eso podría significar una mayor autonomía, mejores sistemas de infoentretenimiento y una tecnología de asistencia al conductor mejorada. Todos estos ajustes requieren tiempo, dinero y un delicado equilibrio para mantener la asequibilidad que hace que este vehículo sea revolucionario. Aún así, si Toyota consigue sortear estos obstáculos, las recompensas potenciales son enormes. La empresa podría redefinir el mercado de vehículos eléctricos básicos en Occidente y obligar a sus competidores a reaccionar. Pero la verdadera onda expansiva no solo afectaría a los fabricantes de automóviles, sino a todo el mercado de coches usados. El mercado de coches usados está a punto de hundirse. Este cambio está a punto de sacudir los cimientos de concesionarios, empresas de alquiler de coches e incluso vendedores particulares que dependen de los vehículos usados como fuente fiable de ingresos. Si ahora los compradores pueden adquirir un utilitario deportivo nuevo, totalmente eléctrico y tecnológicamente avanzado por un precio inferior al de muchos coches de gasolina usados, ¿por qué iban a conformarse con un modelo más antiguo y menos eficiente? El efecto dominó podría ser asombroso. ¿Las primeras víctimas? Los concesionarios tradicionales. Durante años, los concesionarios de coches usados se han beneficiado de ofrecer a los compradores con poco presupuesto alternativas más baratas que los vehículos nuevos, pero ahora esa ventaja desaparece. Si un vehículo de gasolina usado de hace unos años cuesta lo mismo o más que uno eléctrico nuevo, la demanda de modelos antiguos podría desplomarse. Los concesionarios podrían verse obligados a bajar drásticamente los precios solo para mover el inventario, lo que reduciría sus ya estrechos márgenes de beneficio. Las flotas de vehículos de alquiler también podrían verse afectadas. Muchas empresas de alquiler compran vehículos al por mayor y luego los venden como existencias de segunda mano a los consumidores. La introducción de un vehículo eléctrico ultra asequible podría poner patas arriba a este modelo, ya que el valor de reventa de los vehículos de flota propulsados por gasolina podría sufrir un duro golpe. Si la curva de depreciación se acentúa, las empresas podrían dudar a la hora de comprar nuevos modelos de gasolina, lo que aceleraría la transición a una flota totalmente eléctrica mucho antes de lo previsto. Los vendedores privados tampoco son inmunes. Los particulares que intentan vender sus vehículos de gasolina usados pueden encontrar menos compradores dispuestos a pagar un sobreprecio cuando existe una alternativa nueva a un precio similar. Esto podría provocar un exceso de oferta de coches de gasolina de segunda mano, lo que haría bajar aún más los precios. El mercado de reventa, que quiere ser un recurso fiable para quienes actualizan sus vehículos, puede convertirse en una opción mucho menos lucrativa. Este cambio radical no solo afectará a compradores y vendedores individuales, también obligará a los fabricantes de automóviles a replantearse sus estrategias de precios para los vehículos de gasolina. Si los modelos eléctricos se convierten en la opción dominante para los compradores preocupados por el presupuesto, los fabricantes de automóviles podrían quedarse con un inventario cada vez mayor de coches de gasolina sin vender. Algunos podrían recurrir a grandes descuentos, mientras que otros podrían acelerar su cambio hacia la producción de vehículos eléctricos para evitar quedarse atascados con una tecnología obsoleta. Pero mientras el mercado de coches usados se prepara para el impacto, otro sector lo observa con atención. Tesla, la empresa que en su día definió el movimiento del vehículo eléctrico, se encuentra ahora ante una crisis que nunca esperó. Y esta vez, la competencia no es solo tecnológica, sino de supervivencia. La guerra de precios de los vehículos eléctricos ha comenzado oficialmente. Toyota acaba de reescribir las reglas del juego, y toda la industria automovilística lucha por seguirle el ritmo. La creencia de que los vehículos eléctricos deben ser caros se ha roto de la noche a la mañana. De repente, los fabricantes de automóviles se encuentran en una guerra de precios que no esperaban y muchos no están preparados para la lucha. Los consumidores que antes dudaban ante los elevados costes de los vehículos eléctricos los ven ahora como la opción más inteligente y asequible. Mientras tanto,
Los fabricantes que se basan en modelos de precios elevados se enfrentan a una realidad brutal: recortar los precios o perder clientes. La presión es cada vez mayor y ya se perciben los primeros síntomas de pánico. Ford, General Motors y Volkswagen han pasado años perfeccionando sus estrategias de B, pero ninguna preveía la llegada tan pronto de un rival de bajo coste. Sus modelos más caros parecen ahora excesivamente caros. Incluso marcas conocidas por su asequibilidad, como Nissan y Hyundai, tienen dificultades para justificar sus costes. El cambio es innegable. Algunos fabricantes de automóviles lanzarán rebajas e incentivos, con la esperanza de crear la ilusión de asequibilidad. Otros revisarán su producción para reducir costes, pero sea cual sea su enfoque, no hay vuelta atrás. La conversación ha cambiado. Ya no se trata de autonomía o prestaciones, se trata del precio. Y luego está la gasolina. Durante décadas, su última defensa contra los vehículos eléctricos fue el coste. Esa ventaja está desapareciendo rápidamente. Ahora que los vehículos eléctricos son más baratos y los costes de combustible y mantenimiento más bajos, resulta cada vez más difícil justificar el uso de gasolina. Algunos fabricantes de automóviles ya están reduciendo la producción de motores de combustión, preparándose para lo inevitable. Otros se aferran a los viejos modelos, esperando que el cambio llegue lentamente, pero la historia no espera. Las industrias no cambian gradualmente, se hunden de repente. Toyota no solo ha sacado un coche nuevo, ha obligado a toda la industria a replantearse su supervivencia, y no son los únicos. Los fabricantes de automóviles chinos han estado esperando este momento, dispuestos a bajar aún más los precios. La verdadera batalla no ha hecho más que empezar. ¿Quién se adaptará y quién se quedará atrás en la mayor transformación de la industria del siglo? Danos tu opinión comentando a continuación. Si te ha parecido interesante este desglose, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones sobre los mayores cambios en el mundo del automóvil. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.